Vamos a entrevistar a una persona que se ha dedicado a hacer réplicas de las catedrales del mundo y lleva un tiempo muy grande trabajando en esta técnica que se llama calado manual. Él inicialmente se especializó en hacer los frontis de las más grandes iglesias del mundo, porque afortunadamente en toda ciudad el edificio más alto es la catedral y son las de que se visitan en ciertos lo que llama la atención. El que llama la atención, y que en todas las iglesias tiene su catedral, tiene su frontis, tiene sus características especiales de las iglesias. Hay un autor que se llama Ken Follett que se ha especializado, él es arquitecto y quería trabajar en las técnicas que se hacían antes para construir las iglesias, que no había la carrera de ingeniería, sino eran maestros de obra que empezaron a trabajar las iglesias y que hacían las iglesias por pilares. Entonces decían los pilares de las iglesias, y eran maestros de obra, pero que conocían el arte de construir las iglesias. Habían arquitectos. Sí. Vea que me estaba leyendo anoche la historia de la Catedral de San Basilio de Moscú. Sí. Y hubo uno de los zares que hubo allá en Rusia, le encargó a un arquitecto construir esta catedral. En sí son 9 catedrales en una sola. Cada torre es una catedral distinta y cada catedral es representante de un santo. Sí. Pero ese señor que fue ese que era malo, exactamente, Iván el Terrible. Sí. Ese señor, cuando le terminó el plano de esas torres, lo mandó matar. ¿Y por qué lo mandó a matar? Porque no quería que nadie le copiara lo que ese arquitecto le había hecho. Claro que eran más que todo arquitectos empíricos, o sea... Sí, eran como empíricos. Sí. Pero estudiaban eso, claro, terriblemente. Sabían mucho. El autor, él es arquitecto, y resulta que él dijo, voy a escribir sobre las iglesias y las técnicas que utilizaban esos maestros, esos arquitectos empíricos, pero que sabían su arte, ¿sí? Porque antes se trabajaba era artes y oficios. Entonces decía, yo aprendí a hacer esto, pero entonces el Ken Follett, el autor, dijo, pero tengo que situarme en una época especial, porque voy a hablar de las iglesias, pero entonces se situó en 1700 y dijo, en toda iglesia, en todo pueblo, casi el origen del pueblo es la iglesia. La iglesia mandaba en la vaina del comercio que se especializaba cada pueblo. Resulta que en el libro habla de que se construyó una iglesia muy grande y la misma iglesia hizo la organización del pueblo, y fuera de eso especializó el pueblo en producción de ovejas de lana, y empezaron a hilar la lana y a pintarla, y se empezó el comercio alrededor de la iglesia. Y entonces las vías no eran muy buenas, eran vías de 1700. Entonces, ¿qué hizo? Hicieron unos puentes, pero entonces les cobraban el impuesto a los productores de la lana en materiales, y ellos pintaban las lanas, las teñían, y empezaron el comercio alrededor de la iglesia, y empezaron los primeros peajes en el 1700, para que la gente que pasaba por el puente tenía que pagar peaje en especie, en la lana. Y alrededor de la iglesia se crearon los pueblos, y la iglesia era el edificio más grande y principal de cada pueblo. Eso fue una técnica que se habla en el libro Los Pilares de la Tierra, que son... Entonces él habló y dijo ya el contexto social que se vivía en Inglaterra en esa época. Y empezó a través del libro una familia que eran los primeros que empezaron el comercio de la lana, que empezaron y que la iglesia empezó, y los conflictos que se veían en ese momento, que los conflictos, siempre la iglesia ha estado al lado de los poderosos, y entonces la gente que tenía plata era la que pagaba por ser obispo, arzobispo o papa. Esos eran títulos que se compraban en esa época.
ese es el libro, y afortunadamente pues vemos un arte que el profesor Jorge Higuera le gustó, le llamó la atención, y fuera eso lo complementó porque mucha gente hace un trabajo en los solos, presentar los frontes de las iglesias, pero el profesor Jorge tiene la ventaja y tiene, él es muy detallista en lo que hace y ya trabaja la parte interna de la iglesia, todas las columnas, todo el detalle que trabaja es muy bueno y eso hace que su trabajo sea casi único en Colombia. Ya con este preámbulo que es bien diciente, quisiéramos que usted, profesor Higuera, nos comentara para que los que están interesados en conocer su trabajo artístico pudiéramos tener un referente, sus inicios y cómo aparece esta inclinación por el calado. A ver, en alguna ocasión cuando salí de la universidad estuve trabajando en el técnico de Pereira. Yo duré en el técnico de Pereira 9 años. Ahí me gustaba mucho entrar allá en el colegio al salón de dibujo técnico. Y además los mejores amigos míos, los que tenía ahí en Pereira, eran de esa área. Y lo otro, por lo que yo me fui para Pereira, es porque yo quería estudiar arquitectura. Y desafortunadamente duré 9 años trabajando en Pereira y nunca pusieron la facultad de arquitectura en ninguna de las 3 universidades que habían en ese momento. Pero allá yo estuve también trabajando con los padres escolapios, que son los que rigen los colegios Calasanz, y ellos a un cura de esos, porque todos eran españoles, eran como 7 curas, lo vi trabajando con este aparatico. El aparatico este se llama caladora manual. Entonces yo le dije, oiga padre, ¿qué está haciendo usted con eso? Y usted le llama la atención. Dice, claro, pues a mí me gusta trabajar mucho con la madera. Yo con la madera trabajo desde que me acuerdo que tenía 4, 5, 6 años. Yo hacía cosas con la madera. Entonces digo, esto se llama caladora manual y sirve para hacer cosas. Entonces ellos eran lámparas, hacían un poco de cosas y yo empecé haciendo eso. Y después cuando llegué, después de Pereira, yo llegué a trabajar a la Olaya Herrera de Guateque, Colegio Nacional. Y en el Colegio Nacional había un profesor pastuso, profesor Carlos Alvear. Ese profesor, a él sí lo vi trabajando con eso y lo mismo. Entonces yo le dije, oiga, profe, usted es el profesor de artística allá del colegio. Yo le dije, ¿usted qué hace con eso? Porque es que yo vi a los padres allá del Calazán manejando mucho eso y manejando un pirograbador. Entonces digo, no, es que esas dos cosas se entienden muy fácil porque es que la una es como complemento de la otra. O sea, si uno se pone a mirar de pronto las catedrales, hay partes que yo los trabajo con eso. Y entonces, desde esa vez me dediqué eso fue en 1984, cuando le dediqué lleno a eso. Y después cuando llegué a la normal, yo llegué a la normal el 1 de enero de 1987. Y ahí, cuando el segundo domingo que yo fui a mirar la basílica, entonces me llamó mucho la atención la basílica. Entonces yo me puse a mirarle y estaba con un cuñado, yo le dije, yo como trabajo con esa madera, yo puedo hacer como algo así parecido a lo que hace. Y entonces le pedí que me regalara los negativos de las fotos y mandé a ampliar algunas de esas y empecé a darle. Casi duré 3 años, de eso no me rindió nada. Casi me saca. De verdad. Pero después de los 3 años, ya cuando logré hacer la primera réplica que yo hice fue el frontis de la basílica de acá. Después de eso fue más fácil. Ese contraste entre su trabajo y su inclinación por la madera, ¿cómo nos lo detalla? A ver, no es tanto el detalle por la madera, lo que pasa es que mi abuelo fue constructor en Duitama, mi padre fue constructor en Duitama, y a nosotros
no teníamos vacaciones, sino que los teníamos que ir a trabajar con ellos. Yo esa parte de la albañilería yo la domino. Y es más, nosotros en la casa somos 5 hermanos y todos los 5 hermanos sabemos de eso. Entonces la carrera mía era arquitectura. En 1970 me presenté en la Universidad Nacional y con el puntaje me dijeron que tenía que ir a hacer 1 o 2 semestres en Cúcuta y luego me llamaban allí para seguir. Dije, yo quedé por allá. Y entonces en ese tiempito estaban diciendo iniciaba la UPTC con la carrera de educación física. Yo era el secretario de la oficina de deportes de Duitama. Entonces yo estaba muy en contacto con eso. Y ahí en esa casa, que era una casa antigua, ahí teníamos pesas, teníamos gimnasio. Entonces como yo bien metido en eso, pues me inscribí a estudiar educación física. Yo fui el primer varón que salió de licenciado de esa universidad de Duitama. Tuvo la oportunidad en el desarrollo de la docencia de provocar esta inclinación o esta tendencia hacia lo artístico con la madera. No, yo me acuerdo que cuando estaba en primaria, a mí me gustaba mucho hacer alcancía, pero así con este material, con triplex. Yo trabajaba mucho eso, haciendo cositas, haciendo dibujos y haciendo cosas de esas. Pero así de lleno no, sino cuando yo una vez estaba ahí en el Olaya Herrera de Guateque, estaba ahí sentado con el rector, estábamos tomando unas onces. Entonces el rector dijo, uy, este escudo hay que pintarlo. Pero yo ya como algo sabía eso, yo le dije, si quiero yo se lo hago en madera. Pero me dijo, pero ¿cómo así en madera? Y dije, no, tranquilo, yo se lo hago, yo recorto todo lo que usted ve ahí y se lo voy pegando y lo hago en alto relieve. Y así hice el escudo allá al colegio. Un día fui, no hace mucho, hace como unos 2 años, y todavía está el escudo en el restaurante ahí que tenían los profesores de esa época. Pero después de ahí para acá, cuando yo empecé con esto, yo le di duro a eso, le di duro. Yo le estaba contando al profesor Chiquillo que yo participé varias veces en lo de la Fundación BAT. Creo que participé como 2 o 3 veces. Y una de esas catedrales, me acuerdo que es la réplica de San Doná. Esa estuvo por toda Colombia, hasta por ahí en Leticia, en San Andrés, en Barranquilla, en Bucaramanga, todas partes. Profe, ¿cuál ha sido la réplica más difícil de elaborar? Esa que está ahí al lado suyo. Esa es la que me ha sacado, mejor dicho, que he aplicado todo lo que he aprendido haciendo esto. Porque es que cuando uno está haciendo esto es mucho lo que aprende. Aprende trucos. Por ejemplo, está uno trabajando esta partecita y dice uno, pero ¿cómo es que está así allá? No, es que uno mira la foto y entonces dice, no, pues yo lo hago así y así y así. Pero lo hace uno rápido. O sea, las ideas son rapidísimas. Lo que no me sucedía cuando estaba empezando, porque ahí sí me demoraba y eso como que se le salía a uno la piel. Cuando su merced habla de los detalles de la hechura a través de la réplica, se fijan esos detallitos y dice para... A ver, yo trabajo mucho con videos. Yo, por ejemplo, porque antes no había internet. Cuando yo hacía cosas de estas no había internet todavía. Entonces, cuando ya apareció el internet, entonces que le mostraban a uno muchas imágenes del frontis de la catedral, los interiores de la catedral. Entonces uno va aprendiendo mucho. Si ustedes observan esa catedral tiene muchos detalles, ¿sí? La catedral de Milán tiene muchos detalles. Entonces los va uno aprendiendo mirando toda esa cantidad de fotos. Ya cuando se va grabando esas imágenes, entonces uno dice, me sale así. Pero para esto es importantísimo hacer primero el plano. Por ejemplo, la catedral de San Basilio, lo primero que hay que hacer es esto.
cuál es la forma que tiene y más o menos el tamaño que tiene, porque esto tiene como 10 torres, cada torre es una catedral. Esta catedral, por ejemplo, todo el primer piso de ese cuadrado es un sótano, únicamente tiene columnas y encima una plancha y encima sí empiezan a hacerle los detalles de la catedral. Ese es como un plan de trabajo, pero el plano le dice a usted que... Claro, el plano, el que más le enseña a uno es el plano. Sí, claro. Y a mí, por ejemplo, aquí me han llamado, sobre todo gente de Antioquia, véndame los planos que para ver yo hacer eso, pero si es que yo los voy haciendo así, a mano alzada y sin tanto problema. Profe, en cuestión de tiempo, ¿cuánto se demora usted haciendo una réplica? Esa catedral me demoró casi como 13 meses. La catedral de Milán, como 13 meses. ¿Cuántos, o sea, eso es mucho detalle lo que usted invierte ahí, el detalle en cada cosa que, en Sí, las columnas, en todas las... Sino lo que pasa es que ahora se me hace muy fácil. Claro, ya, pero... De acuerdo como a la experiencia se me hace muy fácil. Y como que alguien me dice, haga esto, haga esto, haga esto. Profesor, ¿cuántas basílicas, cuántas catedrales ha construido y a dónde ha hecho exposición? A ver, yo tengo esas de solos frontis, tengo 38 réplicas y de cada réplica es doble. Todas las tengo en Duitama. Y de estas, esta va a ser la séptima. O sea, estas son las que tienen 3 dimensiones, que tiene todo el volumen de la catedral. Nos contaba que había elaborado la réplica de la Basílica de Chiquinquirá. ¿Dónde se encuentra esa réplica, profesor? Yo, si de pronto alguien quiere observar todas esas imágenes, están en el internet. Usted simplemente llegan y colocan calado manual de la madera y donde pillen ahí una catedral, esa catedral es mía. Muy bien. Usted comentaba que se fija en los frontis de las basílicas, pero hace un momento usted nos comentaba que también trabaja la parte interna. ¿Cómo hace usted para fijarse en los detalles Ahí sí internamente, que es más difícil? Ahí sí toca trabajar con videos. Y me acuerdo tanto que la catedral de las Lajas, en Ipiales, yo le pagué a un fotógrafo para que me tomara fotos por dentro, pero eso que de esa catedral no tengo todos los 3 volúmenes, o sea, todo el volumen no lo tengo. Pero él me le tomó fotos a todas las partes de internas, externas. Él me tomó cerca de 120 fotos. Y con esas fotos yo hice el frontis. Profe, ¿usted ha tenido alguna invitación a nivel internacional para que alguien explique, le pida explicación de su trabajo? No. No, y las exposiciones, por eso les comentaba antes, las exposiciones mías, yo no he tenido tiempo para exponer eso. Sí, le ha dedicado tiempo completo a... Pero a hacerlas. Pero la intención sí es hacer una exposición. Sí, claro, pero claro que por ejemplo yo tengo 4 catedrales de estas, las tengo en Muniquirá. Y en ese edificio que hay al lado de la policía, yo las tuve allá como 3, 4 meses expuestas. Y fue mucha gente a mirarlas. Sí. No, y aquí también las he expuesto yo. En la Casa de la Cultura. No, claro, yo una vez en el Palacio de la Palacio de la Cultura Cultura. yo hice una exposición de todas las catedrales, había como unas 15. Y en todas las ferias que hacían de los colegios, yo casi siempre llevaba alguna catedral. Esto de la arquitectura es una carrera muy compleja. Empíricamente, ¿es más complejo, profe, hacerlo como usted lo hace? No, porque es que eso me contaba un día un ingeniero, un arquitecto. Dijo, profesor, lo que pasa es que la arquitectura, o sea, uno nace con ella, no uno nace para aprender arquitectura. Y yo digo que eso lo aprendí es porque en los genes de mi familia está eso, porque mi abuelo y mi papá fueron constructores en Duitama, esos duros.
Mi abuelo estuvo mucho tiempo también en Bogotá. Ante la imposibilidad de ir o de formarse como arquitecto, este arte o este oficio o técnica le satisface plenamente lo que usted pretendió hacer desde niño. Mejor dicho, me llenó ese vacío que me dejó no haber estudiado arquitectura, me lo llenó esto. Porque yo es mucho lo que he leído, mucho lo que he visto y cosas de esas. Ahora le quería comentar algo de lo primero que usted dijo. Sí. Eso de la construcción de los catedrales no empezó en el siglo XVII. Sí, no, ese es el más antiguo. Ese es el más antiguo. Las catedrales, por ejemplo, en Florencia empezaron por ahí en el 2000, en el 2100, en el 2011, ¿sí? Sí. Y ellos ya trabajaban con planos. Ellos primero lo que iban a hacer lo dijeron. Pero lo que usted dice de construir Sí. por pilares sí es muy cierto. Sí, Por ejemplo, esta catedral está sobre solos pilares. ¿Y por qué está Sí. sobre solos pilares? Porque tiene que aguantar mucho peso. Y además del peso que tiene que aguantar, hay veces que hay 2000, 3000 personas visitando esa catedral en las partes de donde están las planchas, sí. las azoteas. Sí, es que mire, Sí. yo lo que le comentaba era que él situó la historia en ese siglo como para hacer la obra, sí. Pero él quería hablársele de las iglesias, pero entonces en su obra situó la época a partir de ese siglo, sí, para Sí, para porque hablar de una familia que Porque se dedicó a eso. esta catedral la comenzaron a construir en 1200. Sí, sí. Profe, ¿usted maneja alguna escala específica o simplemente...? Yo manejo, pues hay una cosa que llaman ojímetro. Pero si de pronto cuando yo estoy leyendo, sé que la catedral tiene, por decir algo, tiene 146 metros de profundidad, tiene 110 la parte más ancha, tiene la altura tanto, entonces yo trabajo con esas medidas. Pero si a mí no me dicen las medidas, pues yo al solo cálculo de mirar fotos, pues yo la hago. Usted como artista, aparte de los ingresos que usted recibe como docente, ¿una persona puede vivir haciendo ese trabajo, este arte? Sí, de pronto sí puede sobrevivir, pero lo que pasa es que todo esto que ustedes ven aquí, lo que yo tengo en Duitama y lo que tengo en Moniquirá, es para hacer un museo en Moniquirá. O sea, no vende las catedrales. ¿Cuál es su relación con Moniquirá, profesor? Lo que pasa es que yo tengo allá una finquita y yo desde hace más de 20 años estoy yendo y viniendo allá. Y entonces ahí en la finca ya tengo una parte donde va a quedar el museo. ¿Y, ¿Y eso? ¿Y Chiquinquirá? ¿Ah? Chiquinquirá. No, yo no quiero seguir viviendo en tierra fría. A él le gusta su clima. Sí, está bien. Vea que sí me ha gustado la idea de usted. ¿Por qué? Un día me dijo Rosalba, es que uno de la esposa de no sé quién, hay una hermana de una sobrina de ella que es casada con un señor que trabaja en la alcaldía de Moniquirá, con un muchacho. Y entonces yo le dije, dígale a la mamá que le cambio esta casa, porque me dijeron que era una casa grande vieja en Saboyá. Sí. Y si yo llego a conseguirme una casa grande, viejita, que quede ojalá en el puro centro, yo hago algún cambio y allá monto el museo. Claro. Porque hay una cosa y es que la madera, yo he estado investigando eso, en un clima como el de Moniquirá, que es un poquitico húmedo, Es húmedo. la madera no aguanta. Sí se deteriora. Sí, se deteriora. Sí, eso se daña. Pero hay técnicas para conservar la madera. Sí, como darle aireación, colocarle alguna vaina que le esté sacando la humedad, cosas de esas. Profe, dentro de su experiencia, ¿cuál ha sido en ese ranking de la más bonita a la menos bonita? ¿Cuáles catalogaría usted las 5 primeras? De las catedrales Más todas bonitas las catedrales sí. más bonitas están en Europa. No Y pondría las que ha una- construido. Están en Europa, pero aquí en Colombia, yo sí se las puedo nombrar. Ujú. Para mí la catedral que tiene el frontis más lindo es la catedral de Sandoná. Después puede seguir la catedral de Cali, la ermita de Cali. Después puede estar, para mí una de las que está también adelante es la catedral de
Boyacá, Boyacá. La gente no sabe esa belleza que tienen allá. Y la otra vez la tenían descuidada, no la pintaban, no la arreglaban, porque es que esos edificios necesitan mucho mantenimiento. Y la sola pintura les protege un poquito. Y ya saliéndonos del contexto nuestro nacional, en Francia, la de Notre Dame, No, para mí la catedral más linda del mundo es esta. sí, la de Milán, sí, pero no le llama la atención. Sí, claro. Y la Sagrada Familia en España, que va a ser una de las mejores. Pero entonces a mí me gusta mucho el arte gótico. Y esa no es gótica. No, esa no. No, la única... Esa es una técnica, o sea, un modelo Es de Miró. moderno, Sí. reciente, pero es que esas góticas son muy lindas. El futurista, esa es. La única catedral gótica Pero en lleva como Colombia 300 es años. la iglesia de Guaté. ¿Usted ha pensado hacer una réplica de esa Yo iglesia? la tengo, ¿Ya? pero el frontis. Ah, Pero como catedral y como réplica, ¿usted conoce la de Boyacá, Boyacá? no, señor. Ah, es mucha belleza. Yo también he estado, pero no. Es todo, es lo que tiene adentro, lo que tiene por fuera, las columnas. Esa es la única que tiene agujas aquí en Colombia, de las poquitas que tienen agujas, como esas que usted está viendo allá. ¿Quién la construiría? ¿Cuándo se construyó catedral? Esa catedral la construyó un cura por allá como 1900, estaban como en la Segunda Guerra Mundial. Es Como en reciente. el 45, 46. Es reciente. Y esa catedral la iban a hacer en Tunja, porque Tunja no tiene catedrales bonitas. No. O sea, los estilos no son bonitos. Y ese señor era un cura español. Ujú. Él tenía los planos y todo, pero con la idea de hacerle en Tunja. Y entonces ahí en Tunja le hicieron el feo. Ya no, nosotros no necesitamos más iglesias, no, nosotros tenemos suficientes, mire la iglesia no sé dónde. Y entonces él se desinfló. Y no sé quién, si sería algún político, alguien llegó y le dijo, hermano, hagámoslo en mi pueblo. Y le hicieron en Boyacá, pero ese es un pueblo con catedral. Claro, y hay otra cerca de, ¿cómo se llama? Un pueblo cerca de Isa, hay un pueblo donde tiene la iglesia más grande casi de Boyacá. No, esa La de también. Firavitoa. Esa también la La de tengo en Firavitoa. frontis, la catedral de Firavitoa. Sí, Esa, es grandísima. la que, sí, que esa es muy parecida a la catedral de Francia, a la Nuestra Señora de París. ¿Sí? Sí, es muy parecida. la de Firavitoa. Es como una réplica. El frontis es muy bonito y es todo en piedra, es muy bonito. Profesor, ya para ir cerrando la entrevista, ¿cuál es la finalidad a futuro, aparte del museo que usted dice que quiere crear? ¿Cuál va a ser la finalidad y la satisfacción, ya que usted no vende esas piezas tan valiosas? No, yo tengo mis dos hijos, uno es ingeniero, el otro es abogado, y yo les he dicho a los dos, si de pronto pues no es necesario que uno sea tan católico ni tan creyente, pero no vayan a regalar eso ni menos vayan a echarle candela. Pasa lo de Notre Dame. Sí, No, no, ¿verdad? porque es que yo tengo una colección como de cerca de 100 pinturas. Pero las pinturas no son mías, las pinturas son de dos amigos venezolanos. Y tengo mucha pintura esa, tengo alrededor de unos 100 cuadros. Entonces el objetivo es hacer un museo y que ellos La galería. porque el mayor sí me ha dicho, el que es abogado, él trabaja en Florencia. Y él sí me ha dicho, no papá, cuando yo ya esté cansado de camellar, yo me voy a radicar ahí en la finca. Y yo le sigo cuidando eso. Una pregunta antes de cerrar, Romilio, y es la curiosidad por saber si entre el calao y la talla hay alguna relación Sí. o utiliza las dos técnicas. No, yo sé tallar, y tengo pues hasta herramienta de eso. Eso es una cosa de trabajar con gullas, buriles y cosas de eso. Sí. Pero a mí no me gusta tanto eso. Ese es simplemente
Para mí la talla es mejor que esto. ¿Pero en Mejor. qué sentido? Porque, o sea, cuando está terminada la obra, eso es muy bonito, ver una madera, un cedro tallado, eso es muy bonito, muy chévere. En cambio en este no es sino recortar y pegar, es un poquitico más fácil. Pero dispendioso. Sí, claro, porque usted no me vea para hacer 4 cositas de estas que lleva esto. Yo me demoré 4 días haciendo las 4. Esto ya llevo casi un mes haciéndole a esto, sino que no he terminado esa porque le estoy echando pintura, pero ustedes se han dado cuenta que no ha hecho buen sol. No. Y cuando va uno a aplicar pintura y no está haciendo sol, eso no le queda No bonito. queda bonito. Lo que pasa es que es bueno que de pronto, por ejemplo, la gente observe las 2 catedrales que yo tengo acá. Sino que el problema para esto, y lo dispendioso de esto, y lo fácil que es de dañarse, es para transportar esto. Eso, mire que eso tiene muchísimas agujas y entonces la persona que maneje eso tiene que hacerlo con mucho cuidado. Claro. Pero yo sí quisiera en estos días de pronto, no sé, voy a hablar con alguien a ver si las llevamos y las exponemos unos días para que la gente las mire.